Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la Facultad de Derecho por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que también se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado. Bienvenidos. Hoy nos acompaña el maestro Jesús Velázquez Arévalo para conversar sobre el tema modelos de intervención psicosocial en atención a víctimas. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de nuestro invitado. Es psicólogo con maestría en comunicación y estudios de la cultura, psicoanalista. Ha elaborado en instituciones de atención a víctimas de alto impacto como psicólogo y como supervisor en los casos en la entonces Procuraduría General de la República, así como director de psicología en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo, ha laborado en diversas instituciones de carácter académicas como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, el Círculo Psicoanalítico Mexicano y en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. De forma particular, también realiza peritajes psicológicos y atención especializada a víctimas por delitos de alto impacto con apoyo de alternativas artísticas. La atención de víctimas constituye un conjunto de acciones y/o procedimientos que en esencia deben garantizar justamente que el Estado pueda proteger, como su nombre lo dice, a las víctimas para que así puedan tener o recibir una reparación respecto a una vulneración de derechos humanos, atendiendo a sus necesidades y evitando la revictimización. Este enfoque psicosocial se desarrolla en cuanto a aquellos daños emocionales que impactan la integridad psicológica, psíquica de la víctima directa, incluso de las víctimas indirectas. Para ello existen diferentes modelos de intervención por parte de personas profesionales y capaces, los cuales reúnen una serie de estrategias para dignificar a las víctimas con el motivo de generar nuevamente un equilibrio en todos los ámbitos de su vida, individual, familiar y comunitario. Maestro, bienvenido, es un gusto que pueda estar con nosotros aquí en Mundo Forense. Le platico justo que la temporada está enfocada a poder mostrarle a todo el público el trabajo que hace en la escuela. Y para mí es un placer poder estar esta mañana con usted para que nos pueda contar no solo sobre los modelos de intervención para las víctimas, sino me gustaría iniciar con esta primera pregunta de el por qué usted se enfocó desde el ámbito profesional hacia la atención hacia las víctimas. Doctora Carla, mucho gusto por escucharla, por la presentación y sobre todo por la invitación tan puntual que me hicieron, y pues es un gusto transmitirlos la experiencia y todo lo que se ha vivido a lo largo ya de varios años en este terreno, ¿sí? Bien, ¿qué me lleva particularmente a este terreno tan amplio, tan interesante y tan actual, que eso también es una realidad? Pues justamente eso, la necesidad de acompañar, de aportar referentes, elementos que tengan que ver con resarcir el dolor en la persona afectada.
Y lo pongo en ese terreno, persona afectada, incluso antes de ser víctima, que implicaría más a una nomenclatura de tipo jurídico, ¿sí? Pero acá el punto es esta sensibilidad ante la dolencia del otro, ante las afectaciones psíquicas, muchas veces médicas, muchas veces también de su entorno como tal se ve afectado. Entonces, es una necesidad que parte también, evidentemente, desde una formación profesional donde la atención al otro es parte fundamental. Entonces, qué mejor de que valerse de diferentes referencias, saberes, técnicas para aportar a la otra parte justamente la estabilidad psicoemocional, pues que evidentemente está necesitando. Maestro, creo yo que en los últimos años hemos fortalecido más el concepto, sí desde el punto de vista jurídico de víctima, ¿no? Lo hemos fortalecido, incluso lo hemos ampliado. Pero ¿cómo ha sido todo este tránsito? Porque ahora que lo escuchaba, cuando hablaba justo de estas personas que pueden necesitar una escucha independientemente de si han vivido o no una situación compleja como lo es un delito o una vulneración a sus derechos humanos. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Porque recuerdo, por ejemplo, que en el ámbito procesal, antes de 1993, pues no se tenía como la idea enfocada que el Estado tenía que mirar a las víctimas, ¿no? Ha sido una lucha compleja para su reconocimiento, justo para poder mirarlos, para poder voltear la mirada y decir qué es lo que está pasando, en qué es lo que estoy fallando yo Estado para poder tener una situación tan compleja. Y luego se vienen reformas pues a cuerpos legislativos, en específico a nuestra Constitución, y luego se empieza digamos, a observar a la víctima como una persona que es importante, no solo que sea escuchada en el ámbito profesional, sino también por el Estado. ¿Cómo le ha parecido este tránsito que hemos vivido? Bien, lo que plantea es muy real, muy cierto, y creo que la clave está en hacer visible lo que nos cuesta trabajo mirar. El dolor del otro nos termina tocando también a nosotros. Y también en la realidad social, porque esto implica números, esto implica ponerle nombre a algo que sí estaba sucediendo, pero que estaba como silenciado. Entonces, en ese sentido, creo que la clave está en hacer visible este tipo de situaciones de orden social, de una afectación evidente a las víctimas directas e indirectas, darles un lugar y volver a posicionarlos, al menos en el mismo lugar en el que se encontraban antes del hecho victimizante. ¿Por qué? Porque el efecto es tan fuerte, el efecto negativo es tan fuerte cuando miramos a la víctima, nos percatamos que hay una desvalorización de su ser, de su propia persona. Entonces, la importancia de que el Estado brinde dé el soporte, los referentes, los elementos para que los profesionales en la materia intentemos devolver el lugar que como seres humanos y también por cuestiones naturales, hoy que se maneja mucho el tema de los derechos humanos, pues justamente se le den estos elementos para volver a estabilizarlos y colocarlos en la vida social en la medida de lo posible, reitero, al menos como se encontraban antes del hecho victimizante. El recorrido ha sido muy complicado, muy difícil, entran muchísimos intereses y además una realidad, no se puede soslayar de todo esto el tema del crimen organizado, donde también es una limitante para exhibir justamente todo lo que tiene que ver con las víctimas, porque directa e indirectamente se está tocando un flagelo que evidentemente para la sociedad civil, para la política no es tan fácil nombrar y poner en evidencia. Maestro, ¿y entonces cómo se puede lograr hacer que la persona, digamos, regrese a un estado? Porque eso sería lo ideal, ¿no? Sí. La teoría, lo que buscaría justo es poder regresar al estado anterior a la persona para antes de que haya sufrido esta vulneración, este delito en particular. Pero ¿cómo hacerlo? Es decir, ¿por qué es importante hablar sobre modelos de atención a víctimas? ¿Por qué es importante conocer cuáles son las estrategias, Sí. los profesionales, cómo intervienen, cómo es que se da? Porque en muchas ocasiones pues carecemos como que de esta formación o de esta información
Y nosotros creemos que lo vemos como, en mi caso, por ser abogada, como algo muy procesal, ¿no? Como hay que hacer y hay que hacer solamente acciones. Pero ¿cómo es que se manejan estos modelos de atención a víctimas? ¿Qué son y cómo se manejan? Esa sería la pregunta. Sí, los modelos de atención surgen justamente ante esta necesidad de poner orden, ponerle nombre a lo que está sucediendo y ya venía sucediendo en el país. Es justamente que en el 2015, en el año 2015, se crea justamente la Ley General de Víctimas, que es un soporte fundamental para poner en acción pues todos los procedimientos, acciones, las asistencias, la protección justamente a la víctima para llegar a la reparación integral del daño. Ese es un primer punto. Pero además todo esto está soportado en nuestra propia Constitución. Esto no es algo que sale de un día para otro, tiene un soporte muy importante y siempre en apego a los derechos humanos. A partir de esto vienen los puntos ya finos sobre justamente esto de los modelos de atención. No se puede generalizar, entonces una atención especializada para niños, niñas y adolescentes. La otra, obviamente, ya para el grueso de la población. Este es un punto muy importante. Y no se diga también para grupos también vulnerables como tal, ¿sí? Grupos indígenas, por ejemplo, también. Y algo que también es una realidad en nuestro país, lo que tiene que ver con personas, no se diga los migrantes, que también estamos en condición de atender. Y un tema central, los desplazados, que también es algo que sabemos que existe y que muchas veces es silenciado, pero que ahí está y que tiene efectos muy importantes. Entonces, atención diferenciada. Esto es algo fundamental, pero sí con el soporte de los protocolos ya establecidos a nivel general y también de cada una de las dependencias que atiende a este tipo de grupos. No se puede partir de una generalización de atención. Entonces, a partir de esto viene un tema fundamental y con esto sigo dando respuesta a su pregunta que me pareció muy importante. Muchos de las personas o de los profesionistas que estamos involucrados en este tema nos hemos tenido que formar empíricamente, si cabe el término. Y después, obviamente, buscar estos referentes teórico-técnicos, metodológicos para potenciar lo que a partir de la experiencia muchas veces hemos tenido que ir tejiendo poco a poco e ir generando lo que hoy afortunadamente está ya mucho más armado. Entonces, no es lo mismo la atención a una víctima directa que indirecta, número uno. Número dos, no es lo mismo atender a una persona que fue secuestrada y que afortunadamente ha sido liberada, a una familia que tiene una víctima directa en condición de desaparición. Entonces, es ahí donde tenemos que entrar directamente a cada uno de los puntos específicos, pero también tenemos que saber del victimario, de cómo ejerce su función justamente el que genera el delito como tal. Porque tenemos que tener una idea general de cómo pudo haber sido el móvil. ¿A dónde voy con esto? Porque si no tenemos esta hipótesis de lo que pudo haberse generado, es tan fuerte el impacto a nivel emocional en las víctimas directas que a veces no hay esta condición de poder verbalizar realmente lo sucedido ante la cuestión tan traumática a la que estuvieron expuestos, ¿sí? Entonces tenemos que valernos de este conocimiento hipotético de lo que pudo haberse generado durante el hecho victimizante, los relatos justamente de la víctima, pero también empezar a apoyarlo en función de resarcir, de apoyar y de reconstruir todo lo que implicó el evento en función de generar una estabilidad, reelaborando el evento como tal, y eso implica muchísima sensibilidad y un perfil específico de quienes estamos involucrados directamente en ese tema. No todos estaremos en condición de hacer esto. Esto es una realidad. Conozco yo muchos chicos, particularmente de la carrera de psicología, que dicen, sí, yo quiero entrar en esto, pero hay que llevarlos poco a poco. No es tan fácil involucrarse en estos temas porque los detalles técnicos pueden ser cruciales, lo digo de manera puntual, para la vida o para la muerte. Un mal manejo técnico en una intervención de apoyo a la víctima lo puede llevar al suicidio, lo puede descolocar totalmente. Entonces es un trabajo muy fino que hay que ir pues obviamente generando en todos los involucrados, y no lo digo solamente en los psicólogos,
el trato de los abogados, el trato de los trabajadores sociales, el trato de los médicos justamente a la víctima, evitando la revictimización y generando un trabajo más integral en apoyo generalizado hacia la víctima, tanto directa como indirecta. Yo creo que hemos ido transitando y nos hemos ido adecuando a cómo es que ha ido evolucionando no solamente un esquema procesal, sino también la vida misma, ¿no? A mí me cuesta un poco de trabajo tener claro cómo es que se realizan estos modelos o cómo es que se va dando, digamos, como un paso a paso, porque pienso en la complejidad que es el ser humano en general, ¿no? O sea, el impacto, lo que decía un poco usted de cómo es que es la narrativa, cómo hay que tener una escucha muy tranquila, muy activa, toda la atención hacia la persona justo para poder escuchar y uno, evitar revictimizar, dos, empezar con preguntas, digamos que pueden ser molestas, complejas, invasivas. ¿Cómo es que se van creando estos modelos? Es decir, hay protocolos, hay una cuestión de herramientas escritas que tendrían que seguir los profesionales. ¿Cómo es que se van elaborando? Pensaba un poco justo en esta particularidad de todo las diferentes posibilidades de víctimas que podemos tener, ¿no? Y ahora que pensaba un poco como en estas personas en situación de vulnerabilidad, migrantes, niños, niñas, mujeres, decía, bueno, un poco atiende eso la atención en las fiscalías, ¿no? Por eso es la fiscalía especializada en X o Y. Pero, ¿y luego cómo es que se hace este modelo teniendo como punto principal la propia complejidad del ser humano para poder sentarse con otro y hacer una narrativa de algo que ha sido difícil, complejo? Claro. Sí, partía hace un momento planteaba la importancia de partir de las leyes que ya tenemos como tal, ¿sí? Entre ellas no se diga, bueno, la misma Constitución, y a partir de esto, sí, retomar el eje central de la Ley General de Víctimas y partir a lo específico. El trabajo específico con niños, lo que implica las necesidades, identificar lo que es su desarrollo, identificar las afectaciones que puede tener el hecho de no atenderlos en tiempo y forma y de manera adecuada, y de ahí pasar a cada uno de los, lamentablemente, la gran gama de afectaciones en función del tipo de delitos que se cometen, ¿sí? Ese es un punto. Hay instancias que atienden directamente a personas secuestradas, hay instancias que tienen que ver directamente con las personas desaparecidas, quienes están trabajando con desplazados, y es ahí donde está la carne de cultivo. Ahí está el punto para identificar las necesidades, para hacer protocolos específicos ligados evidentemente a un soporte psicológico, jurídico, sobre todo, que sigue siendo un eje central, obviamente, para no violentar sus derechos como tal y favorecer, obviamente, su estabilidad. Entonces, ese es un punto muy importante, el conocimiento del ente y de la comunidad sobre la cual vamos a trabajar. Eso es un tema muy importante. Y traigo a colación un ejemplo. Eh, Hay compañeros psicólogos que por las necesidades del servicio están en condición o hay la necesidad de atender a niños. Pero también el psicólogo dice, es que a mí el tema de los niños se me complica, no tengo esta facilidad para el trabajo con niños. Ese es un tema fundamental, porque el protocolo puede estar ya elaborado, pero también ahora tenemos que buscar al profesionista especializado y que tenga el perfil para ese trabajo ya muy minucioso, muy específico. Entonces, esto implica también el reconocimiento de nuestras capacidades y habilidades, más allá del protocolo, que puede estar muy bien diseñado, pero depende de nosotros, quienes estamos involucrados en esto, justamente explotar hasta donde sea posible esas ventajas y esas aportaciones que está generando el protocolo. Entonces tiene que ver con formación profesional, tiene que ver con el conocimiento de las figuras, de los entes sobre los cuales vamos a estar trabajando y obviamente identificar también estas posibles afectaciones que son implícitas al hecho delictivo como tal para atacarlo de manera más puntual a partir de lo que bien señalaba, la escucha, que no es un tema simple, es un tema de trabajo, hay que irlo desarrollando poco a poco
porque a veces un silencio de una víctima nos puede decir muchas cosas. Y todo lo contrario. Muchas veces una condición muy histriónica puede ser una especie de cerrazón ante algo que de fondo está guardando la persona porque es muy difícil ponerlo en otro tipo de palabras. Entonces, pues requiere mucho trabajo y también capacitación, porque no solamente en el terreno de los psicólogos, sino también cómo las diferentes áreas que están involucradas en este terreno también pueden coadyuvar a partir de su expertise, evidentemente, pero también desde su escucha a partir de la profesión que ellos están manejando. Entonces es ahí donde se cierran estos puntos y que le van dando sentido a los protocolos, justamente, reitero, para potenciar lo que está escrito en cada uno de ellos. Además, los protocolos no dejan de ser una guía que lo que Así es, busca, digamos, es como armonizar el trabajo de todos los así profesionistas, es. ¿no? Pero también hay que tener la capacidad de observar y ver qué es lo que requiere la Sí, persona en un primer momento. sí, Por desgracia, lo que generalmente se hace cuando se abre una carpeta de investigación es que primero se pasa directamente con el Ministerio Público la entrevista y luego se busca como la otra intervención, pues, y digamos, la parte médica o la parte psicológica. Y en muchas ocasiones debería de ser el modelo diferente, ¿no? Es decir, así es. la contención psicológica, empoderar a la persona, incluso con esta visión jurídica, en donde hay ocasiones que a veces la víctima se siente presionada o obligada por los propios servidores públicos en iniciar algo de lo que ella no está convencida, no quiere o no en ese momento, ¿no? Entonces, ahí un poco cómo es que se tienen que trabajar estos modelos, trabajar estos protocolos y digamos que son estas reglas genéricas, pero también se tiene que observar qué particularidad requiere la víctima. ¿Cómo ha sido eso un poco a partir de su experiencia profesional, maestro? Sí, esto es un eje central en la atención a víctimas y algo que se ha pugnado mucho en los años recientes, justamente para brindar a la víctima un estado de relativa estabilidad más allá de la cercanía que tiene con el hecho victimizante, porque se trata es un concepto que hoy se está trabajando mucho de acompañar, acompañamiento. Más allá de el abogado, el psicólogo, el médico, el trabajador social, te acompaño. Y en este sentido, pues sí, la experiencia ha sido fundamental en el sentido de generar estrategias donde a partir de una sola entrevista se tenga la escucha, ¿sí? Para obtener la información necesaria para el caso y poderla transmitir al resto de los profesionales que atendemos justamente a las víctimas. Esto es una posibilidad. Esto es que un solo o dos profesionales en la materia puedan entrevistar a la persona, pero con una escucha abierta que permita obtener información para el resto de las áreas involucradas, ¿sí? La otra podría ser la integración en una entrevista de los diversos profesionales en la materia, pero teniendo mucho cuidado en hacer la intervención en el momento justo, de manera muy cuidada, justamente para no violentar, no por gusto, pero sí a partir de un hecho victimizante, la persona llega muy sensible y cualquier palabra que utilicemos de más puede vivirse como algo muy violento. Entonces, esto es fundamental, el trabajo previo en el equipo de atención a víctimas. Ponerse de acuerdo, saber quién va a intervenir, saber leer a la víctima para guardar el silencio, para darle su tiempo. Sobre todo algo muy particular. Hay datos muy puntuales en función de que las personas un número importante de las personas que han sido afectadas por la delincuencia, tienen una sensación de inseguridad, de molestia, particularmente con las autoridades, ¿sí? Entonces, aquí hay algo contraproducente. La dificultad de asistir justamente a alguna de las instancias que pueden atender su caso. Y es una paradoja porque hay que hacer la denuncia, pero llegan con mucho temor, llegan con muchas dudas. Y si nosotros como servidores públicos no tenemos el tacto suficiente para esta lectura, para esta primera lectura y este acompañamiento, tenemos un efecto contrario. Lo que hacemos es que la persona deje de confiar en nosotros, que su estado emocional todavía se vea mucho más afectado, mucho más lastimado, y esto tarde o temprano influye en el seguimiento también de todo el caso como tal. Entonces,
uno de los modelos de atención está en estos, al menos tiene estas dos líneas. Una o dos personas que hagan esta entrevista inicial o ya todos los integrantes del equipo, pero teniendo mucho cuidado en la lectura de lo que le podemos brindar y de aquello que hay que cuidar justamente en la víctima para que confíe en nosotros y poder llevar a buen término, obviamente, todo el proceso. Ahora, agregaría algo muy particular, porque esto va a implicar, reitero, sensibilidades de otro orden entre los profesionistas, porque muchas veces no tenemos esta sensibilidad entre nosotros mismos para dejar hablar al psicólogo, para dejar hablar al abogado. Entonces, cuidar esos detalles simplemente se van a ver reflejados de forma positiva en la víctima. Sí, evidentemente la parte de la confianza, de esta Así escucha, es, incluso yo sumaría las instalaciones en un así es. maestro, o sea, es Sí, que cuando uno llega a una agencia del Ministerio Público o cuando uno va a contar un hecho que es complejo, pues también creo que influye no solo la parte humana, sino incluso la parte material, ¿no? sí. Pienso, y es una duda que tengo, en cuanto a cómo se evalúa cuántas personas pueden ingresar o no en esta escucha, porque evidentemente el modelo de atención que sea multidisciplinario es muy atractivo y como usted lo decía, se complementa y si tenemos muy buena comunicación y muy buena relación entre todo el equipo de trabajo, pues va a fluir en cuanto a que cada una de las áreas va a ir retomando la información que le sea pertinente, pues a lo mejor para emitir un informe o para emitir un peritaje, pero que también va a ser coherente y que le va a dar un soporte jurídicamente hablando para que esa narrativa pues vaya nutriendo el propio proceso. Pero pensaba Sí, yo en este esquema en donde se tiene a una persona a la que tienes que irle a contar y esa persona nunca la has visto, es un servidor público y luego tienes a dos observándote y luego pienso, híjole, si son tres y que yo esté justamente con la narrativa, qué complicado es justo el poder, sabe, empezar a hablar, empezar a hacer una narrativa, sabiendo que además van a evaluar pues mis movimientos, mis gesticulaciones o mis pausas. Eso también es un poco complejo, ¿no? Yo creo que sí, es también, muy complejo, muy también complejo. todo esto que se tiene justo de información que nos da la internet y eso, a veces parecería como, sabe, un poco invasivo, ¿no? Pienso que el tener a tantas personas, ¿cómo es que se decide? ¿Cuál Sí, debería ser quién debería decidir si se hace o eso es. no? Se le tiene que preguntar a la persona si tenemos o no el consentimiento para poderlo realizar. ¿Cómo pudiera funcionar ya en un esquema más Y práctico este modelo de atención? esto que planteas es, bueno, me parece que es lo esencial de la atención a víctima, este primer contacto. Y esto tendría que ver mucho en función de, puede sonar muy simple, pero desde quién recibe a la víctima, ¿sí? Esta primera lectura desde solicitarle sus datos más inmediatos, después viene la orientación y todo el proceso que tiene que ver más con nosotros que con la víctima, ¿sí? En este sentido, ese primer contacto puede ser esa referencia que permitiría llegar a este otro punto. Viene muy afectada el tipo de delito, ¿sí?, que se presentó, es también fundamental, y ubicar el estado de conciencia y obviamente psicoemocional. La veo alterada, la veo estable, la veo que viene totalmente mal. Entonces, este es una primera lectura que permite empezar a depurar la forma de atención que se puede brindar. Retomo el tema del concepto acompañar, porque a partir de ello, muchas veces llega en un estado, coloquialmente lo llamamos como de shock, la víctima cuando llega con nosotros. Entonces, soy el psicólogo, soy el abogado, puede ser muy abrumador justamente para la víctima. Entonces, una de las sugerencias fundamentales en este punto es no mencionar la profesión de cada uno de nosotros, sin hablar de que somos especialistas en la atención
de casos como el que se le está presentando a la víctima. Ni siquiera mencionar somos expertos en secuestros, somos expertos en homicidios, no, porque son palabras que pueden ser impactantes y que no tienen una connotación clara para la víctima como tal. Entonces, somos especialistas en atención en casos como el que se le acaba de presentar a usted. Es una manera de empezar a entrar poco a poco en esa sensibilidad y en ese psiquismo de la persona. Esto va permitiendo medirnos, los que estamos involucrados en este primer contacto con la víctima, de saber cuántos podemos estar, cuántos sí, cuántos no, quién se queda, quién se va. Pero eso implica, reitero, un trabajo previo entre los especialistas en la materia para tener esta claridad y sensibilidad de dar el paso al costado y darle esa posibilidad al profesionista tal vez más indicado para ese perfil específico y no partir de generalidades. Esto me lleva también, y creo que puede ser muy importante este ejemplo que voy a poner de algo real que sucedió en su momento con un compañero psicólogo que iba a atender a una víctima de secuestro que estuvo, pues sí, lamentablemente secuestrada, la liberaron, estuvo cerca de un mes secuestrada, ¿sí? Fue una víctima mujer que lamentablemente también pasó por abuso sexual y bueno, cosas muy fuertes que ocurren durante su estadía en la casa de seguridad, ¿sí? Eh, Esto implicó que la persona, evidentemente, con muchas dudas, con muchos temores, estuviera abierta a la atención jurídica y psicológica, porque uno teme de todos, que esa es una de las consecuencias más comunes que encontramos generalmente en cualquier víctima. Rasgos paranoides. Sienten que todo mundo está coludido, que hay una relación con los delincuentes, que la institución tiene algún micrófono, tiene una cámara, o sea, se generan este tipo de situaciones de manera evidente y natural ante lo fuerte que implicó, ante la fortaleza de toda esa estructura generada durante el delito. ¿Sí? Y hablo de esa fortaleza porque son cosas muy fuertes las que se juegan alrededor de ello. Entonces, aquí la técnica es fundamental, identificar que la persona llega sumamente vulnerable. Número dos, las instalaciones, como bien lo mencionaba. Para pasar a cubículo hay que atravesar un pasillo no tan largo, pero un pasillo que se puede volver eterno si consideramos la sensibilidad de la persona como tal. Qué importante es cuidar esos detalles y colocarla en un cubículo cercano, justamente para no hacer tan difícil este recorrido. Los colores que están en las paredes es fundamental que no sean colores agresivos también. Las condiciones materiales que sean cuidadas como tal, ¿sí? Esto es muy importante, pero además de esto, si se vivió un secuestro, lo indicado es acompañar a la víctima a su lado, no atrás de la víctima. Adelante pase, que lo entendemos que puede ser una cortesía, pero si somos muy cuidadosos técnica y metodológicamente, yo no puedo ir atrás de ella, sino que la acompaño, porque me puedo volver una figura desafiante y amenazante para ella. Eso es algo que no se cuidó. La persona llega al cubículo y se le dice, tome asiento, por cortesía. Se sienta la persona y por una cuestión natural, el psicólogo queda de pie, lo cual, ya en el análisis posterior, tampoco es lo adecuado, porque la persona estuvo en el piso durante mucho tiempo, justamente en el secuestro. Entonces, la mirada puede, esta posición del psicólogo puede nuevamente activar esta visión de yo desde abajo miro al secuestrador y además era un varón, ¿sí? Siéntese. Entonces, es una indicación de no te muevas. Hacemos asociaciones que tenemos que hacer justamente para cuidar todos estos detalles. Y una técnica mal empleada por parte del psicólogo, y no es que esté hablando mal de los psicólogos, pudo haber sido cualquiera de los profesionales que intervienen acá, pero esto sirve para evidenciar la importancia de cuidar todos los detalles. El psicólogo lo que le dice es, adelante, le escucho, que es una técnica que no es conveniente en esos casos, sino esto que yo planteaba como soy el especialista, la voy a escuchar, siéntase cómoda, si en algún momento quiere que abra la puerta, si requiere un vaso con agua, o sea, esta parte que no es negativa a corrientes psicológicas, simplemente son especializadas para atenciones justamente en este tipo de casos. Bueno, cuando el psicólogo le plantea esto de adelante, la escucho,
evidentemente se reactivaron todas las vivencias del secuestro, figura masculina, venía atrás de mí, no sé, primero me senté yo y desde la posición que tenía la víctima, cómo miraba al psicólogo, lo que hizo la víctima, lamentablemente, pero es entendible, salió corriendo del cubículo, porque involuntariamente reactivamos cuestiones que no teníamos que reactivar. Este es un buen ejemplo de la importancia de capacitarnos, de tener el perfil, de tener la sensibilidad de comunicarnos entre todos los involucrados, quién se queda, quién se va, quién va a intervenir, si fue un caso de abuso sexual con un niño, con una niña, quién puede intervenir, si fue una desaparición, quién le va a dar la información a las víctimas indirectas. Esto lo tenemos que cuidar muchísimo porque si no estamos propiciando justamente mayor desajuste emocional, la poca credibilidad de nosotros como profesionistas, la dificultad de llevar el caso por buen terreno. Entonces, no es el protocolo como tal, sino los involucrados los que terminamos moviendo, lamentablemente de manera negativa, todo un trabajo integral que puede ser mucho mejor. Maestro, pero retomando un poco como este ejemplo que nos narra, entonces no solo bastaría con ser especializados, Así no es. solo bastaría con observar, mirar, escuchar a la víctima, recibirla. Yo no había imaginado que también estarían involucrados nuestros propios elementos paralingüísticos, ¿no? O sea, no es solamente la evaluación que le hago al otro, sino también lo que está haciendo el profesional o el profesionista. Pero aquí tengo una duda, ¿cómo poder, digamos, saber que esta cuestión o estas indicaciones, este pase que le doy a la víctima o estos elementos pueden afectarla? Sería entonces de la idea de que el profesionista tiene que leer previamente, Sí, digamos, como esta carpeta, este sí, expediente, estos informes, y luego decir, ok, pues entonces yo voy a recibir a una víctima con tales o cuales características, y entonces teniendo eso en contexto, porque si no, pues ¿cómo podemos obtener la así información, es, ¿no? O cómo tal podemos cual, saberla. tal cual. Esto que señala es fundamental. Y aquí hago referencia a justamente lo que pasa en la Escuela Nacional de Ciencia Forense con los grupos con los cuales trabajo. Yo estoy en el área de psicodiagnóstico, técnicas de evaluación, justamente. Cuando los chicos están identificando cómo se interpretan algunos test proyectivos, los de dibujo, se les dan ciertas herramientas y ellos con mucha facilidad, como ejercicio, como un tema didáctico, empiezan a hacer interpretaciones. Pero se les plantea, ¿cómo pueden hacer una interpretación de un dibujo cuando no hay antecedentes? ¿Es un niño? ¿Es una niña? ¿Es un adolescente? ¿Es un adulto? ¿Qué edad tiene? Los datos mínimos de historia clínica, ¿sí? Porque entonces es muy fácil empezar a hacer generalidades de algo que desconocemos. Y justamente eso me lleva a darle sentido a lo que plantea. Y, la revisión, esperemos que no sea mínima, pero sí una revisión por lo menos importante, medianamente robusta de lo sucedido en el hecho delictivo, permitirá tener más elementos para una intervención más precisa. Y digo medianamente robusta, porque también es importante no empaparnos de más de la información, porque eso nos lleva también a tener un sesgo en lo que la víctima nos puede estar comentando, pero sí por lo menos qué tipo de delito es, pormenores de lo que implicó el delito, estado de conciencia, es una persona mayor, es un adolescente, es un niño, y eso permite tener un poco más de soporte para intervención en la medida de lo posible más precisa. Porque si no, reitero, no podemos partir de generalidades porque el error lo estamos cometiendo nosotros. Maestro, un poco como para ir cerrando, esta plática se ha ido muy rápida en esta ocasión. Sí. Yo lo que quisiera saber es por qué cree que es fundamental que las y los científicos forenses conozcan sobre estas temáticas, porque es importante que tengan estas materias de psicodiagnóstico, de técnicas de entrevista, porque es importante que sepan sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones evidentemente de los modelos existentes y que además vayan nutriéndolos, adaptándolos, observando qué funciona, qué se puede rescatar, cómo se puede intervenir. ¿Usted por qué considera que es Y, fundamental? es fundamental porque es una realidad social, número uno. Y el número de casos, lamentablemente, sabemos que es elevadísimo.
Y por una cuestión de ética profesional, conocer de estos temas permite, ya no digamos en una institución que hace este tipo de atenciones, sino que le puede tocar al vecino, que le puede tocar al compañero, que le puede tocar a alguien muy cercano a nosotros y al menos quienes estamos involucrados en esto, tener estas bases, estos referentes mínimos de asesoría, de apoyo, no necesariamente de resolución, pero sí tratar de conducir y de abrir los ojos a quien está solicitando este tipo de apoyo. ¿Sí? Porque es muy interesante, es una realidad, pero cuando ocurren estos casos no se sabe qué hacer en personas que evidentemente no están en condiciones de saberlo a ciencia cierta, pero sí que se acerquen a nosotros para poder asesorar, orientar, acompañar. Esos momentos son fundamentales para el descargo emocional, para la concientización de lo que implica lo sucedido como tal y poderlos conducir a las áreas correspondientes. Pero además aquí hay algo muy importante. La especialización es fundamental porque, y lo digo con experiencia también en la atención clínica, psicológica y psicoanalítica que no tiene que ver con víctimas, son modelos distintos. El problema de lo que pasa con los hijos, la situación que puede pasar con la pareja, de temas familiares, temas laborales, son evidentemente importantes y de atención fundamental. Pero sí hay una diferenciación cuando tocamos el terreno de atención a víctimas. No podemos tratar con el mismo modelo situaciones de orden social común, entre comillas, a temas ya más específicos que tienen que ver con la atención a víctimas. Reitero, porque tiene que ver con una especie de trauma psíquico que no es tan fácil poder pronunciar. De ahí una de las alternativas metodológicas, que es el manejo de alguna condición o situación artística, porque es otra forma de poder decir lo que de manera natural no es tan fácil poder pronunciar. Un trazo a través de en un lienzo con pintura, la plastilina, y no solamente estoy hablando de niños, estoy hablando también de adultos, donde generar una activación neurológica permite, en la medida de lo posible, poner en palabras algo que no es tan fácil si se trabaja desde los modelos tradicionales. Entonces, tenemos que abrir también nuestros campos a la creatividad, a seguirnos formando porque no alcanza con los métodos y formas tradicionales de la clínica común para la atención a víctimas. Sí, tener justo estas alternativas artísticas, ¿no? Que hagan Así también es. que nos podamos desconectar un poco de esta Sí, situación tan compleja y que podamos, con este tipo de herramientas, como le decía, el arte, la danza, sí, sí, la sí. escultura, pues encontrar Así también es. esta paz que es muy importante y seguir como en estos temas de salud mental. Híjole, me ha parecido bien interesante poder platicar con usted, maestro. Como parte de ya como del cierre del programa, siempre les pedimos a nuestras y a nuestros invitados que por favor nos recomienden alguna justa obra de arte o alguna cuestión artística para nuestro público. En ese sentido, me gustaría que nos pudiera hablar sobre la pintura que usted eligió, que es justamente de Picasso, porque la eligió y si se conecta o no con estas temáticas. Sí, Adelante. sí. Bueno, hablaré al final de mi gusto personal por Picasso, pero sí partiría mucho sobre lo que vemos directamente en la obra pictórica. Número uno, sobresalen los colores oscuros, las tonalidades grises. La otra tiene que ver con una técnica de pintura que es el cubismo, donde parece que está todo como fragmentado. Y entonces aquí encontramos un punto que me parece central. Lamentablemente, las víctimas quedan fragmentadas internamente ante el hecho victimizante, ante la afectación que generó el hecho como tal. Llegan rotas literalmente, llegan muy grises, con una obscuridad muy importante, y lo estoy hablando más desde el plano simbólico, donde la depresión, la tristeza, la ideación suicida, la ruptura familiar son parte de estas inquietudes que están presentándose en las víctimas. Todo es muy gris y todo está muy cortado por dentro. Pero si observamos la imagen del Picasso, en la parte superior, prácticamente en la parte media, hay una especie de lámpara con un foco, ¿sí? Que justamente alumbra a las víctimas de lo que vivieron en la Guerra Civil Española, a finales de la Segunda Guerra Mundial,
donde la ciudad de Guernica quedó muy afectada y había un número de víctimas muy importante por todo esto que estoy mencionando. Pero esa luz permite justamente pensar que no todo va a estar roto por siempre. Permite identificar que lo gris puede tener otro tipo de tonalidades y, como se dice coloquialmente, ahí puede haber una luz al final del túnel. ¿Sí? La atención justamente por los profesionales en la materia puede ayudar a juntar y a pegar cada una de las partes para volverlas a integrar. Justamente ahí estaría la metáfora. Uno se siente totalmente roto, ¿sí? Pero la posibilidad de abrirse a la atención por parte del profesionista implicaría unir las piezas, ver la luz y justamente ver el panorama futuro de manera distinta a cómo se presenta en el momento actual a partir del hecho de. Me recordó un poco esta filosofía japonesa de que habla sobre todos los pedazos en los que se rompen los objetos y luego cómo se tienen que ir pegando y se tienen que ir armonizando, y es muy complejo, pero que el costo o el valor va subiendo dependiendo la complejidad en el propio rearmado de las propias piezas, ¿no? Muchas veces decimos nosotros que hacemos un trabajo, digo, no porque sea yo parte de este equipo de trabajo, pero hacemos un trabajo artesanal para ir pegando las piezas y darle una forma distinta a cómo nos llegan lamentablemente las víctimas. Pues maestro, ha sido un placer poderle escuchar esta mañana. Yo creo que también deja una reflexión importante para todos nuestros seguidores. Seguramente pues podemos tener una segunda parte de este programa, espero que muy pronto. Le agradezco muchísimo su atención y pues a todos nuestros escuchas, a todos nuestros seguidores, pues les recordamos que vamos a estar en un periodo vacacional, pero vamos a regresar con un programa más de Mundo Forense. Muchas gracias. Estoy a la orden, mucho gusto y gracias por la invitación. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.